El aire en la sala de conferencias olía a marcadores de pizarra y a una ambición desesperada. Eran las 9 de la mañana de un martes. El tipo de mañana gris de Minneapolis, donde el café sabe a ácido de batería. Me senté en el rincón del fondo, lejos de la brillante mesa de caoba donde se sentaba el visionario. Soy Gavin Stuart. Tengo 54 años. Tengo un rostro que la gente olvida 5 segundos después de mirarlo, y un título de puesto, vicepresidente de operaciones de manufactura. Eso suena lo suficientemente aburrido como para inducir comas en las fiestas de cóctel. Pero soy la razón por la que esta empresa no ha sido demandada, hasta convertirse en un cráter humeante en el suelo. Estábamos en la sesión de planificación del tercer trimestre. A la cabeza de la mesa se sentaba Bradley Harrington. Bradley era nuestro nuevo director de reestructuración, fabricado en un laboratorio financiado por LinkedIn. Tenía 28 años, usaba trajes ajustados, y hablaba con palabras de moda que no significaban nada. Llevaba 14 meses en la empresa. Yo llevaba aquí 23 años. Él ganaba 3 veces mi salario por presentar una presentación de PowerPoint, que en esencia, yo había escrito para él. Estamos ante un salto cuántico en los ingresos, anunció Bradley, golpeando la pizarra con el dorso de la mano. Tenía la energía de un Golden Retriever con cafeína. Con el despliegue de la nueva estrategia de operaciones, nuestra asociación con nuestros clientes clave va a escalar verticalmente. Estamos hablando de un cambio de valoración importante, gente. Estas son las grandes ligas, y las operaciones están totalmente aseguradas. Fue entonces cuando mi ojo izquierdo tembló, solo un poco. Un microespasmo de molestia profesional. Me aclaré la garganta. Fue un sonido seco y silencioso, pero en el vacío acústico de la sala de juntas, sonó como un disparo. Bradley, dije, manteniendo mi voz nivelada. Solo un punto de aclaración sobre el bloqueo operativo. Bradley se detuvo a mitad de gesto. Me miró como si yo fuera una impresora que acababa de atascarse. Gavin, estamos en un estado de flujo aquí. ¿Podemos aparcar los detalles por ahora? No es un detalle, dije, ajustándome las gafas. Mencionaste la arquitectura neuronal de producción como activos de propiedad exclusiva y de titularidad plena, pero el algoritmo de optimización subyacente tiene una alerta pendiente en el sistema de auditoría interna. Aún no está completamente asignado al libro mayor heredado. La sala se quedó en silencio. El director jurídico, un hombre llamado Gerald Vance que tenía la columna vertebral de un éclair de chocolate dejado en un salpicadero en julio, levantó la vista de su teléfono. Gavin, suspiró Bradley, un sonido de paciencia exagerada. Ya hemos pasado por esto. El departamento legal dijo que estamos bien. La junta está lista para firmar. Deja de intentar encontrar problemas donde solo hay soluciones. Estás matando la vibra. No estoy tratando de matar la vibra, Bradley. Estoy tratando de evitar que cometamos fraude contractual. El muro de carga estructural de todo ese acuerdo está en riesgo. Si la cadena de asignación no está limpia, pueden congelar el contrato. Bradley se rió. Fue un ladrido agudo y despectivo. Miró alrededor de la mesa, invitando a los demás a unirse. Algunos de los vicepresidentes juniors se rieron nerviosamente, ansiosos por alinearse con el nuevo macho alfa. Detrás de Bradley, una joven llamada Brenda Taylor, de 29 años, estaba de pie sosteniendo una tableta contra su pecho como un escudo. Miraba fijamente la alfombra. Esto es exactamente de lo que estoy hablando, dijo Bradley, dándome la espalda. Pensamiento de la vieja escuela, obstruccionista. Somos un cohete, Gavin. Estás tratando de verificar la presión de los neumáticos mientras estamos rompiendo la atmósfera. Sentí el calor subir por mi cuello. No era vergüenza. Era ira. La ira fría y dura de una persona que sabe exactamente cómo funciona la máquina, siendo sermoneada por un niño al que simplemente le gusta presionar los botones. La reunión se prolongó durante otra hora. No volví a hablar. Solo tomé notas detalladas con marca de tiempo. Anoté cada promesa que hizo Bradley, cada riesgo que descartó, cada regulación que llamó guía opcional. Al final de la reunión, Bradley aplaudió. Una última cosa, asuntos internos.
Dirigió su mirada directamente hacia mí, con un pequeño brillo malicioso. A partir de hoy, tu puesto será reestructurado, dijo Bradley, su voz lo suficientemente alta como para llegar al pasillo. Te estamos transfiriendo de vicepresidente de operaciones de manufactura a supervisor de turno. Tu compensación se ajustará en consecuencia. Una reducción del 40%, para alinearla con el alcance del nuevo puesto. De $310.000 al año, a $186.000. Un recorte de $124.000. El silencio que siguió fue de horror. Despojar públicamente a un empleado senior de su puesto, frente a todo el equipo ejecutivo, era una jugada de poder tan agresiva que rozaba lo sociopático. Necesitamos jugadores de equipo, continuó Bradley, sonriendo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos muertos de tiburón. No anclas. Quizás esto te motive a sumarte a la visión. Gerald Vance, el director jurídico, no dijo una palabra. Simplemente bajó la vista a su bloc de notas, trazando un círculo una y otra vez con su bolígrafo. Sentí que la sangre se me iba del rostro. 23 años. Había trabajado con gripe, durante la muerte de mi esposa, asegurándome de que sus operaciones estuvieran limpias. Y este hombre, este traje a medida lleno de serrín y arrogancia, me lo estaba quitando todo. No lloré. No grité. Me puse de pie. Tapé mi bolígrafo con un clic decidido. Recogí mi cuaderno y mi tableta. Entendido, dije. Mi voz era firme. Aterradoramente firme. Bradley parpadeó. Bien. Me alegro de que estemos claros. Cristalino, dije. Salí de la sala de conferencias, mis zapatos marcando un ritmo en la alfombra industrial gris. Clic, clic, clic. Sonaba como una cuenta atrás. Caminé hacia el ascensor, presioné el botón y bajé solo al garaje. Las luces fluorescentes zumbaban de la misma manera que lo habían hecho durante 23 años. El hormigón olía a aceite y a aire frío. Me senté en mi camioneta durante exactamente 2 minutos. La foto de mi difunta esposa Clara todavía estaba enganchada en el parasol. En ella, se estaba riendo. Logan, nuestro hijo, tenía 11 años entonces, sentado en su regazo, entrecerrando los ojos hacia el sol. Saqué mi teléfono y llamé a George Marshall. Respondió al segundo timbre. No dijo hola. Dijo, he estado esperando esta llamada durante unos 7 años. George no se apresuró. Los marines no apresuran las mechas, y George no apresura las presentaciones legales. Pero tampoco pierde el tiempo. Dime exactamente qué pasó, dijo. Le conté. La sala de conferencias, la presentación, la degradación de vicepresidente de operaciones de manufactura a supervisor de turno. La reducción salarial del 40%. Las 8 personas en la sala que lo presenciaron. Brenda Taylor de pie detrás de Bradley, sosteniendo una tableta como si deseara estar en cualquier otro lugar del mundo. Y el portátil de Bradley abierto todo el tiempo, sus ojos desviándose hacia él cuando pronunció la frase, como si degradar a un veterano de 23 años estuviera entre el segundo y el tercer punto de su agenda. George guardó silencio durante 4 segundos. Pude oírlo escribir. Su título, dijo George, director de reestructuración. ¿Fue ratificado por una resolución del Consejo de Administración en pleno? No, dije. ¿Estás seguro? He leído cada resolución del Consejo de los últimos 11 años, George. No hay ninguna votación que autorice ese título. Su madre creó el puesto y lo instaló. 3 directores se opusieron. Ella los ignoró. Y tomó una acción unilateral que afecta tu compensación, título y funciones sin tu consentimiento previo por escrito. ¿Lo hizo? Entonces el artículo 7 está activo. George se había asegurado de que yo entendiera el artículo 7 de los estatutos corporativos de Bradford Precision Alloys, la cláusula de gobernanza de emergencia para accionistas. Me lo había leído mientras tomábamos un café solo en un restaurante de Columbus, hace 8 años, y dijo, esta es tu póliza de seguro. Reza para que nunca la necesites.
El lenguaje es específico, en caso de que cualquier directivo de la corporación tome una acción unilateral que afecte la compensación, el título o las funciones de cualquier empleado que posea una participación mayoritaria en las acciones emitidas de la corporación, sin el consentimiento previo por escrito de dicho accionista. Ese accionista podrá invocar el artículo 7 para convocar una sesión de emergencia del Consejo dentro de las 36 horas, con el propósito de revisar dicha acción y su autorización. Déjenme explicar cómo un hombre termina poseyendo el 61% de una empresa de 1.800 millones de dólares sin que nadie en el consejo se dé cuenta. Comienza con un bolígrafo. En mi primer año en Bradford Precision Alloys, el fundador, Julian Bradford, caminaba por la fundición todos los viernes. Tenía 74 años entonces, todavía lúcido. Se detuvo en mi estación en noviembre de mi primer año y me observó calibrar una secuencia de vertido que yo había rediseñado para reducir los residuos de escoria en un 12%. No dijo nada durante un minuto entero. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y me entregó un bolígrafo. Plateado, grabado. Decía, BPA año 1. Sé dueño de lo que construyes, hijo, me dijo. El papel sin capital es solo papel. Julian Bradford murió 9 años después. Conservé el bolígrafo e hice exactamente lo que me dijo. Comenzó con el plan de compra de acciones para empleados. Bradford Precision Alloys ofrecía acciones con un 15% de descuento a los empleados que reinvirtieran las bonificaciones por rendimiento. La mayoría de la gente tomaba el dinero, compraba camionetas, pagaba tarjetas de crédito. Yo tomé las acciones, cada trimestre, cada año, durante 23 años. Medio punto aquí, un punto completo allá. Se acumula cuando eres paciente y nadie está mirando. Luego vinieron las compras privadas. 3 ejecutivos que se jubilaron, en un lapso de 14 años, poseían modestos bloques de acciones de Bradford Precision Alloys. El primero fue Roy Whitfield, un vicepresidente de adquisiciones que se jubiló hace 18 años. Quería liquidez para una casa en el lago. Compré su bloque a un precio negociado. El segundo fue Otis Miller, director de control de calidad, hace 14 años. El tercero fue Harvey Ellis, el director financiero saliente, hace 9 años. Harvey quería una ruptura limpia. Yo se la di. Cada transacción fue documentada. Cada transferencia fue registrada. Cada divulgación fue presentada a la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, a tiempo, bajo el nombre del fideicomiso Stuart Holdings Trust. El fideicomiso fue idea de George. George y yo servimos juntos, misma unidad, ambos sargentos de personal, ambos ingenieros de combate. Hizo la transición a la abogacía después de su baja, y terminó especializándose en valores corporativos y derechos de los accionistas en una firma de tamaño mediano en Columbus. Ahora tiene 57 años. Es la única persona viva que conoce mi posición de propiedad total. George estableció el Stuart Holdings Trust hace 22 años, en mi segundo año en Bradford Precision Alloys. Él presentó la estructura original. Rastreó cada adquisición. Presentó cada formulario Form 4 y Schedule 13 de a la Comisión de Bolsa y Valores, cuando mi titularidad real cruzó los umbrales. Todo de acceso público, todo disponible en la base de datos Edgar, todo legal, todo invisible para cualquiera que no se molestara en mirar. La última vez que alguien en el Consejo de Administración de Bradford Precision Alloys revisó los archivos completos fue hace 10 años. Para entonces, yo ya había superado el 50%. Poseo el 61% de Bradford Precision Alloys. Valor de mercado aproximado de 1.098 millones de dólares. Y un joven de 28 años con un máster en Administración de Empresas de Wharton, un título autoproclamado que nunca fue ratificado por una resolución del Consejo en pleno, y 14 meses de experiencia en consultoría de PowerPoint, acababa de recortar mi salario en un 40% sin preguntarme a mí, ni al Consejo, ni al propio director jurídico de su madre. Tendré la presentación lista para las 6:30 de esta noche, dijo George. Acción de emergencia de accionistas bajo el artículo 7 de los Estatutos Corporativos de Bradford Precision Alloys, presentada en nombre del Stuart Holdings Trust, propietario beneficiario del 61% de las acciones emitidas. El Consejo estará obligado a reunirse dentro de 36 horas. Eso nos sitúa en el jueves por la mañana. Jueves a las 10 de la mañana si se mueven rápido.
Y se moverán rápido una vez que vean lo que hay en la base de datos Edgar. Miré la foto de Clara en el parasol. Hazlo, dije. Ya empecé. Clic. Eran las 4:47 de la tarde de un martes. Esto es lo que no hice en las siguientes 18 horas. No llamé a Bradley. No llamé a Eleanor Harrington. No llamé a nadie en Bradford Precision a Joyce. No envié un correo electrónico. No publiqué nada. No actualicé mi LinkedIn. No volví a entrar en ese edificio para decirle a nadie lo que se avecinaba. Conduje a casa. Le di de comer a Rex. Es un labrador amarillo, de 11 años, y supo que algo había cambiado en el momento en que entré por la puerta. Los perros saben. No me trajo su pelota. Simplemente se sentó junto a mi silla y apoyó su barbilla en mi rodilla. Me serví 3 dedos de bourbon. No el de diario. El bueno. Blanton's, de la botella que Clara me regaló la Navidad antes de enfermar. Lo había estado guardando para algo. Me senté en la terraza trasera y observé cómo el cielo se oscurecía sobre el distrito de la fundición. Se podían ver las chimeneas de Bradford Precision a Joyce desde mi casa. Había elegido la casa por esa razón, hace 19 años. Clara pensó que estaba loco. ¿Quieres mirar el trabajo desde tu porche? Dijo. Le dije que quería ver lo que estaba construyendo. Ella se rió y firmó los papeles de la hipoteca. Podía ver las luces en la suite ejecutiva desde donde estaba sentado. Tercer piso, oficina de la esquina, la que solía ser mía antes de que Bradley se mudara a ella hace 7 meses. Las luces seguían encendidas. Bien. Que lo disfrute. A las 6:30 de la tarde, George me envió un mensaje de texto con 2 palabras. Presentado. El reloj está en marcha. Terminé el bourbon, entré, lavé el vaso y lo puse en el escurridor, junto al único plato y el único tenedor de la cena. Luego me fui a la cama. Dormí 7 horas seguidas. La primera vez en meses. Mientras dormía, esto es lo que sucedió. La presentación de George llegó a la bandeja de entrada de la secretaria del consejo a las 6:32 de esa tarde. La secretaria del consejo, Beatrice Cooper, de 58 años, la abrió a las 7:15 mientras comía en su escritorio. Leyó el primer párrafo 2 veces. Luego cogió su teléfono y llamó a Gerald Vance, el director jurídico. Gerald no respondió. Estaba cenando con su esposa. Beatrice dejó un mensaje de voz. Gerald, hemos recibido una presentación del artículo 7, acción de emergencia de accionistas. ¿Necesitas llamarme esta noche? Gerald lo escuchó a las 9:40 y le devolvió la llamada a Beatrice. ¿Quién la presentó?, preguntó. Una entidad llamada Stuart Holdings Trust, respondió ella. Stuart como en Gavin Stuart. La presentación reclama la propiedad beneficiaria del 61% de las acciones emitidas. Gerald Vance tenía 63 años y había sido director jurídico durante 9 años. Era competente, cuidadoso, y profundamente incómodo con lo que Bradley me había hecho. Bradley había entrado en esa sala de conferencias con una presentación y un título autoproclamado, y había reestructurado la compensación de un directivo de 23 años de la corporación, sin revisión legal, sin autorización del consejo, y sin verificar quién era el dueño de la empresa que pretendía dirigir. Gerald se sentó en el escritorio de su oficina en casa a las 10:15. Abrió la base de datos Edgar de la Comisión de Bolsa y Valores. Escribió Bradford Precision a Joyce en el campo de búsqueda. Los archivos se cargaron. Comenzó con la enmienda más reciente del Schedule 13D, presentada hace 8 meses. Propietario beneficiario, Stuart Holdings Trust. Porcentaje de la clase, 61%. Se desplazó hacia atrás. Había años de presentaciones. Formularios Form 4 documentando cada adquisición. Transferencias de acciones de Roy Whitfield, Otis Miller, Harvey Ellis. Compras trimestrales a través del plan de acciones para empleados. Cada una documentada, con marca de tiempo, presentada a tiempo. Imprimió todo, 47 páginas.
Sé esto porque Gerald me lo contó más tarde. Dijo que su mano comenzó a temblar en la página 9. Para la página 22, se había aflojado la corbata. Para la página 38, se había servido un vaso de bourbon. Para la página 47, estaba sentado muy quieto en su silla, mirando a la pared. La presentación era inmaculada. George Marshall no comete errores. George Marshall construye rastros de papel de la misma manera que nosotros solíamos construir fortificaciones. Cada ángulo cubierto, cada enfoque anticipado, cada documento con referencias cruzadas y con capacidad de carga. Gerald cogió su teléfono. Eran las 11:12 de la noche de un martes. No llamó a Bradley. Llamó a Eleanor Harrington. Ella respondió al cuarto timbre. Eleanor, te necesito en la sede a primera hora mañana por la mañana. Tu hijo firmó algo que no debería haber firmado, dijo Gerald. ¿De qué estás hablando?, preguntó ella. Gavin Stuart posee el 61% de esta empresa. Lo ha hecho durante años. Está en los archivos de la Comisión de Bolsa y Valores. Y tu hijo acaba de degradarlo, sin autorización del Consejo, sin revisión legal, y sin el consentimiento previo por escrito del accionista mayoritario. Silencio. 5 segundos completos. Eso no es posible, dijo ella. Estoy mirando 47 páginas de evidencia que dicen que sí lo es, respondió Gerald. Eleanor, ese hombre es un gerente de operaciones, dijo ella. Ha sido accionista durante 23 años, dijo Gerald. Eleanor, él posee más de esta empresa que todos los miembros del consejo juntos, incluyéndote a ti. Otro silencio, más largo esta vez. Se ha invocado el artículo 7, continuó Gerald. Estamos legalmente obligados a convocar al consejo dentro de 36 horas. Eso nos sitúa en el jueves a las 10 de la mañana. Necesito que todos los directores sean notificados para las 8 de mañana. Eleanor, también necesito informarte que el título de tu hijo, director de reestructuración, nunca fue ratificado por una resolución del Consejo en pleno, lo que significa que su autoridad para reestructurar la compensación de cualquiera es legalmente cuestionable de por sí, independientemente del problema de la propiedad. Eleanor no habló durante casi 10 segundos. Cuando lo hizo, su voz era diferente, más baja. ¿Bradley lo sabe?, preguntó. No, dijo Gerald. No se lo digas. Yo me encargaré. Pero no se encargó. No esa noche. Porque mientras Eleanor Harrington se sentaba en su dormitorio, procesando el hecho de que había ayudado a su hijo a patear un avispero del tamaño de un fondo fiduciario de $1.098 millones, Bradley estaba en Instagram. Su historia, publicada a las 11:47 de esa noche, mostraba una copa de champán en su escritorio, el escritorio que solía ser mío. La leyenda decía, día 1 de la nueva era. Primer movimiento hecho. No tenía idea de que el consejo ya había sido convocado. Me desperté el miércoles por la mañana a las 5:30, preparé café solo, le di de comer a Rex, me paré en la terraza trasera en la oscuridad temprana y observé las chimeneas de Bradford Precision Alloys contra el cielo gris. Mi teléfono estaba en la mesa de la cocina. No lo había mirado desde el mensaje de George. Cuando finalmente lo cogí a las 6:50 de la mañana, tenía 14 llamadas perdidas. 3 de números que no reconocí, 2 de la línea de la oficina de Gerald Vance, 4 del móvil de Gerald, una directamente de Eleanor Harrington, y 4 de Bradley Reed Harrington. No devolví ni una sola. En cambio, me serví una segunda taza de café, me senté en la silla de la cocina y abrí un mensaje de Martha Higgins. Había llegado a las 6:18. Gavin, algo está pasando, decía el texto. Gerald Vance llegó a las 6. Eleanor Harrington entró justo detrás de él. Bradley aún no está aquí. Nadie nos dice nada, pero el piso ejecutivo está cerrado. La sala de conferencias Alfa se está preparando para una sesión completa del consejo. Respondí con 2 palabras. Gracias, Marta. A las 6:40 de esa mañana, Gerald Vance había guiado a Eleanor Harrington a través de cada presentación, cada adquisición de acciones, cada formulario Form 4 y cada enmienda del Schedule 13D. Cuando llegó a la estructura del fideicomiso, Eleanor se sentó.
George Marshall, dijo ella. Su abogado, exmarine, misma unidad que Gavin. Ha estado gestionando este fideicomiso durante 22 años. Esa prueba de balas, Eleanor. Cada divulgación presentada a tiempo, cada umbral debidamente informado. Esto no es un tecnicismo. Este es el mayor accionista de la empresa haciendo valer derechos que no sabíamos que tenía, porque nadie en este consejo ha revisado los archivos de propiedad desde 2014. Las manos de Eleanor estaban planas sobre la mesa, perfectamente quietas. Mi hijo degradó a un hombre que posee el 61% de esta empresa, dijo ella. Sí, respondió Gerald. Sin preguntarme, sin preguntarte, sin preguntar a nadie. Sí. Usando un título que yo creé para él y que nunca fue ratificado formalmente. Sí. Ella cerró los ojos, los mantuvo cerrados durante 3 segundos. Convoca al consejo, dijo. Jueves a las 10. Gerald asintió. Hay una cosa más, dijo. Bradley publicó en Instagram anoche. Champán en el antiguo escritorio de Gavin, con la leyenda, primer movimiento hecho. Eleanor abrió los ojos. Saca eso de internet, dijo ella. Ya se han hecho capturas de pantalla, respondió Gerald. Está en el apéndice de la presentación. Eleanor Harrington, de 61 años, presidenta del consejo durante 11 años, miró a Gerald Vance y no dijo nada. Luego se levantó, caminó hacia la ventana de su oficina y miró hacia el garaje donde el coche de Bradley estaba ahora entrando en su lugar reservado. Él aún no lo sabe, dijo ella. No, respondió Gerald. No se lo digas hasta el jueves. Deja que entre en esa sala de juntas pensando que todavía está al mando. Gerald hizo una pausa. Eleanor, ¿estás segura? Mi hijo necesita aprender cómo es una sala cuando todo ya está decidido, dijo ella. Mientras tanto, yo me senté en mi cocina y observé a Rex dormir en el suelo junto a la puerta trasera. Mi teléfono vibró de nuevo. El nombre de Bradley. La quinta llamada. Lo cogí, miré la pantalla durante 2 segundos y lo volví a dejar sobre la mesa, boca abajo. El teléfono siguió vibrando durante el miércoles. 6 llamadas más de Bradley. 2 más de la oficina de Eleanor. Una de un número que luego rastreé hasta la línea de escritorio de Beatrice Cooper. No respondía ninguna. Pasé el miércoles haciendo exactamente 3 cosas. Conduje a la ferretería y compré una nueva bisagra para la puerta trasera que se había estado atascando desde octubre. La reemplacé. Tardé 40 minutos. Luego conduje al restaurante de la Ruta 9, el que tiene los bancos de vinilo y la camarera que ha estado allí más tiempo del que yo he estado en Bradford Precision a Joyce. Pedí un café solo y un sándwich club de pavó, y me senté en el banco junto a la ventana y almorcé como un hombre sin ningún lugar a donde ir. Rex viajó en el asiento del pasajero en ambos viajes. Le gustan las ferreterías. A las 3:15 de la tarde, George llamó. Respondí al primer timbre. Consejo confirmado para mañana a las 10, dijo. Los 9 directores notificados y asistirán. Bien, dije. La oficina de Gerald Vance envió la notificación formal a cada director a las 11 de esta mañana, continuó George. Adjuntó la presentación del artículo 7 y la documentación completa de la propiedad. Cada página. Así que, todos lo han visto, dije. Todos lo han visto. Hablé directamente con Gerald hace una hora. No es hostil, Gavin. Está avergonzado. Me dijo que ha sido director jurídico durante 9 años y nunca revisó los archivos de propiedad. Dijo que asumió que el conocimiento institucional estaba actualizado. No lo estaba. No, no lo estaba. George hizo una pausa. Gavin, dijo. Sí, respondí. Ponte el traje bueno, dijo. Casi sonreí. Copiado también. El jueves por la mañana, 17 de octubre, a las 9:22, me puse el traje de color carbón que Clara eligió para mí hace 11 años. Dijo que me hacía parecer dueño de algo. Me ajusté la corbata en el espejo del baño, azul marino, nudo simple.
Deslicé el bolígrafo de Julian Bradford en el bolsillo interior de mi chaqueta. El grabado captó la luz. BPA año 1. Conduje hasta Bradford Precision a Joyce y estacioné en el aparcamiento principal, donde aparcan los trabajadores de planta. Llevaba 23 años aparcando allí. El edificio se veía igual que siempre, piedra caliza y vidrio, las chimeneas funcionando detrás. La misma fuente que Julian aprobó en 1971. Entré por la puerta principal a las 9:41. El guardia de seguridad, Leroy Jenkins, de 62 años, que había estado trabajando en ese puesto durante 16 años, levantó la vista de su monitor e hizo algo que nunca antes había hecho. Se puso de pie. Señor Stuart, dijo. Buenos días, Leroy, respondí. Él asintió. El tipo de asentimiento que tiene peso. George Marshall ya estaba en el pasillo del tercer piso, fuera de la sala de conferencias Alfa. Traje azul marino, maletín negro. ¿Estás listo?, preguntó. He estado listo durante 7 años, respondí. Entonces vamos a adueñarnos de una sala de juntas, dijo. Las puertas de la sala de conferencias Alfa eran de cristal esmerilado y caoba. La misma sala en la que me habían degradado 48 horas antes. Pero hoy, la sala era diferente. Había placas con nombres en cada asiento. 9 directores ya estaban sentados, cada silla ocupada. Gerald Vance se sentaba a la izquierda, con una pila de documentos frente a él, lo suficientemente gruesa como para detener una bala. Beatrice Cooper se sentaba detrás de él con un bloc de notas legal. Eleanor Harrington se sentaba a la cabeza de la mesa en su posición habitual como presidenta del consejo, con las manos planas sobre la superficie, su rostro perfectamente compuesto y perfectamente gris. Y en el extremo opuesto de la mesa de Eleanor, había una silla vacía con una placa de nombre, Stuart Holdings Trust, accionista mayoritario. Me senté, coloqué el bolígrafo de Julian Bradford sobre la mesa frente a mí y crucé las manos. El reloj de la pared marcaba las 9:58. A las 9:59, la puerta se abrió y Bradley Harrington entró. Llevaba un traje azul marino de corte ajustado. Su portátil estaba bajo su brazo. Entró con la zancada de un hombre que creía que controlaba la sala. Vio las placas con los nombres, los directores, y a mí sentado en la silla del accionista mayoritario. Miró a Eleanor. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó. Eleanor no lo miró. «Siéntate, Bradley», dijo. Su voz era plana. Él se sentó. Gerald Vance se puso de pie. Esta sesión de emergencia ha sido convocada de conformidad con el artículo 7 de los estatutos corporativos de Bradford Precision a Joyce, dijo Gerald. La presentación fue presentada el martes por la tarde a las 6:32 por el Stuart Holdings Trust, en nombre de su único beneficiario, Gavin Stuart. La presentación afirma que un directivo de la corporación tomó una acción unilateral que afecta la compensación, el título y las funciones de un empleado que posee una participación mayoritaria en las acciones emitidas de la corporación, sin el consentimiento previo por escrito de dicho accionista. Bradley abrió su portátil. «Cierra el portátil, Bradley», dijo Eleanor. Su voz era plana. Él lo cerró lentamente. Gerald continuó. El Stuart Holdings Trust posee el 61% de las acciones emitidas de Bradford Precision a Joyce. Esta posición ha sido documentada en continuas presentaciones a la Comisión de Bolsa y Valores, incluyendo enmiendas de Form 4 y Schedule 13 de durante 22 años. Cada presentación es de acceso público a través de la base de datos Edgar. Gerald cogió la hoja superior de su pila. A la valoración actual de la empresa de $1.800 millones, la participación del 61% del señor Stuart representa aproximadamente $1.098 millones en valor de mercado. Bradley me miró, conmocionado. «Esas presentaciones no pueden ser», balbuceó. «Son a prueba de balas», dijo George Marshall desde detrás de mí. Su voz era tranquila y nivelada. «Cada umbral debidamente informado. Cada transferencia ejecutada legalmente. 22 años de documentación inmaculada. Yo mismo construí esta estructura». Bradley miró a Eleanor. «Mamá», dijo.
Eleanor no levantó la vista. Gerald dejó el papel. Adicionalmente, el título de director de reestructuración bajo el cual el señor Harrington tomó la acción en cuestión nunca fue ratificado por una resolución del Consejo en pleno. Fue creado por un memorando ejecutivo e instalado sin una votación formal. Lo que significa, dijo Gerald, que la autoridad del señor Harrington para reestructurar la compensación de cualquier directivo de esta corporación es legalmente cuestionable de por sí. El rostro de Bradley había perdido 2 tonos de color. Esto es un problema administrativo, dijo Bradley. Una discrepancia en los archivos. Bradley, la voz de Eleanor era baja. Deja de hablar. Él se detuvo. Gerald miró alrededor de la mesa. Hay una moción ante el Consejo para revertir todas las acciones de reestructuración tomadas por Bradley Harrington bajo el título no ratificado de director de reestructuración, y para destituir al señor Harrington de su cargo con efecto inmediato. La moción ha sido presentada por el accionista mayoritario. Procederé a la votación. Uno por uno, cada director declaró su voto en voz alta. Los 9 votaron a favor, incluida Eleanor Harrington. Unánime. La sala estuvo en silencio durante exactamente 4 segundos. Luego Gerald habló. La moción es aprobada. Señor Harrington, su puesto queda terminado con efecto inmediato. Seguridad lo acompañará a recoger sus pertenencias personales. Sus credenciales de acceso serán revocadas en 1 hora. Bradley se levantó, su silla rodando hacia atrás. Me miró. Te sentaste ahí el martes y dijiste que entendías, escupió. Lo miré. Sí entendí, dije. Mejor que tú. Bradley se quedó allí otros 3 segundos, luego salió, seguido por Leroy Jenkins. Las puertas de cristal esmerilado se cerraron. Clic. El Consejo votó por unanimidad para nombrarme director ejecutivo. Mi compensación fue restaurada a $310,000 y reestructurada al alza para reflejar el nuevo rol. Dentro de los 30 días, el Consejo aprobó una distribución especial de dividendos de $47 millones. Mi participación del 61% me dio derecho a $28.7 millones de ese pago, depositados en la cuenta del fideicomiso Stuart Holdings un martes. Dentro de los 60 días, los accionistas minoritarios presentaron una demanda de $67 millones contra Bradley Harrington personalmente, alegando acciones de reestructuración no autorizadas. Eleanor Harrington renunció al Consejo una semana después de la votación. Su participación del 4.2% permanece, pero nunca más se sentará en esa mesa. La publicación de Instagram de Bradley con la copa de champán todavía está en el apéndice de la presentación, capturada y registrada en el expediente legal. Su primer movimiento fue el último. Martha Higgins fue ascendida a directora de operaciones de planta. Cuando se lo dije, se paró en la puerta de mi oficina y dijo, ya era maldita sea la hora. Estuve de acuerdo. Me quedé con la oficina de la esquina. Puse la foto de Clara en el escritorio, la misma del parasol, y puse una nueva placa con mi nombre en la puerta. Dice director ejecutivo, pero esa no es la que importa. La que importa es la pequeña placa de latón en mi escritorio que dice Stuart. El domingo después de la votación del Consejo, Logan llamó. Papá, suenas diferente, dijo. Menos como si estuvieras esperando algo. Me recliné en mi silla. Rex estaba acostado a mis pies. Las chimeneas eran visibles contra el cielo del atardecer. Quizás ya no estoy esperando, dije. ¿Vas a venir al partido el próximo sábado? Tenemos un amistoso, Liga de Softball de Ingeniería. Estaré allí, dije. ¿De verdad? Preguntó. De verdad, respondí. Se quedó en silencio. Bien. Eso es muy bueno, papá. Colgué, me quedé sentado un rato. Rex cambió de posición. El bourbon estaba en la mesita auxiliar. 3 dedos. No el de diario, el Blantons, la botella de Clara. Todavía quedaba suficiente para unas cuantas noches más como esta. Tomé un sorbo y observé cómo el cielo se oscurecía sobre el distrito de la fundición. Bradley Harrington le dijo a una sala de juntas que yo era solo un gerente de operaciones.
Tenía razón en una cosa. Conozco cada piso de ese edificio. Simplemente no sabía que también era dueño del edificio. A veces, el poder no se anuncia a sí mismo. No publica champán en Instagram ni menciona Wharton en cada reunión. A veces, simplemente aparece cada trimestre, cada año, medio punto aquí, un punto completo allá. Durante 23 años, paciente, silencioso, documentado, y cuando la mecha finalmente llega a la carga, no hace ningún ruido hasta que todo ya ha cambiado.